Desde finales del siglo XIX, las metrópolis se perfilaron como la materialización espacial de la modernidad. La revolución industrial favoreció el crecimiento y la formación de nuevos centros urbanos. Las ciudades se convirtieron en el símbolo efervescente de la vida moderna. En la literatura, la figura de Charles Baudelaire representó al poeta de la ciudad, aquel que vivía y sentía de una especial manera el contacto con las nuevas fuerzas de una urbe en constante transformación. Inspirado en la mirada urbana de escritores como Edgar Allan Poe, Honoré de Balzac y de pintores como Constantin Guy y Charles Meryon, Baudelaire concibió a partir de 1859 una teoría estética basada en la vida moderna de las grandes ciudades y construyó la figura del flaneur, el paseante que recorría las calles sin rumbo fijo, haciendo uso de una libertad que le permitió conocer y aprender del mundo. Esta fue la gran experiencia de la modernidad propuesta por Baudelaire a través del flaneur, que callejeaba por la ciudad, observaba, sentía y escribía. Sin embargo, la flânerie, concebida como la libre y despreocupada experiencia de pasear por la calle sin rumbo fijo, fue una actividad realizada fundamentalmente por los varones. Las mujeres, cuyo universo estuvo delimitado por el espacio íntimo y doméstico, no gozaron de la misma oportunidad de recorrer las calles de la urbe. Tanto el espacio callejero como el ejercicio de errar por la ciudad fueron recreaciones masculinas. De ahí que el término flâneuse no existiera en el inicio de la modernidad. A excepción de quienes pertenecían a los sectores rechazados o menospreciados, prostitutas, obreras, viudas o institutrices, las mujeres no podían acceder a la esfera pública sin exponerse a la vergüenza. La llegada del siglo XX trajo consigo innumerables acontecimientos. A la entusiasta práctica del ciclismo, la popularidad del cine y la incorporación a gran escala de la mujer en el mercado laboral durante la Primera Guerra Mundial, se sumó la lucha feminista por el derecho al sufragio, que confirmó la presencia cada vez en aumento de las mujeres en las calles de la urbe. Las mujeres modernas se hacen visibles en la ciudad. Entraron en el espacio público con plena conciencia de que se trataba de una transgresión, una ruptura de los modelos convencionales. Pasear era signo de libertad. En efecto, estas mujeres emancipadas tomaron las calles y definieron su identidad a través de sus acciones. Dejaron de ser el objeto observado para ser las que observan. Adueñarse de la mirada urbana les permitió descubrir el espacio, las formas y los sonidos que en su conjunto magnificaron la experiencia urbana que luego fue aprovechada para la creación. Virginia Woolf estaba totalmente convencida de la conexión existente entre la creatividad y el acto de caminar, como queda registrado en muchos de sus relatos y en el texto que titula Street Haunting, en español, Ruta Callejera, una mezcla de reportaje, autobiografía y artículo de opinión en el que nos revela su gusto por recorrer y observar innumerables rincones de la metrópoli. Si nos quedamos en Lima, vamos a Eguren, ¿no? Que dicen que caminaba desde Barranco todos los días a la Biblioteca Nacional donde trabajaba, que eran sus buenos kilómetros todos los días, ¿no? Y que si tuvo esa inspiración maravillosa para escribir las simbólicas, debe haber habido algo en el caminar que le provocó escribir tremenda poesía. La luminosidad de Eguren, yo supongo que tiene que ver también con la Biblioteca Nacional, que está dentro de la urbe, ¿no? No hay mayor símbolo de una urbe que una biblioteca, pues, ¿no? Donde está el centro de acumulación de conocimiento y de sabiduría, si se puede llamar así. Sin embargo, durante mucho tiempo las mujeres estuvieron prohibidas de entrar a una biblioteca. En líneas generales, flaneurs y flâneuses vivieron la experiencia de la ciudad de una manera muy distinta, pues esta última, luego de la efervescencia del primer contacto urbano,
descubriría con el tiempo que su voluntad no era suficiente para la conquista de su libertad, mientras la urbe siga siendo un espacio de constante violencia para la mujer y en donde, lejos de proteger su identidad, se vulneran sus derechos. En el Perú republicano, que heredó de su etapa colonial un imaginario femenino polarizado por la amoral tapada limeña y la devota católica virtuosa, fue la generación de escritoras de 1870 quienes materializaron el pensamiento emancipador de la mujer desde la creación. Algunas convirtieron sus hogares en centros de actividad cultural, promovieron escuelas, crearon periódicos y revistas e incluyeron en sus obras la experiencia urbana. En poesía, fue la vanguardista Magda Portal quien plasmó en sus textos el rechazo que le producía la urbe, que simbolizaba la economía capitalista que alienaba al obrero y reforzaba las brechas socioestructurales. La aparición en 1964 del libro Valses y otras falsas confesiones de Blanca Varela nos entrega como primer poema un texto dedicado a Lima y cuya mirada confronta con la gran metrópoli de Nueva York, desde donde escribe y evoca a su ciudad natal que ama y detesta al mismo tiempo. La poesía urbana también es otro concepto, pero que tiene, por supuesto, todo un proceso que viene desde que hay una conexión entre el contemplador o el escritor y la ciudad. Una cosa que ha tomado distintos matices y un cariz que ha ido cambiando gracias también al proceso de cambio de las ciudades. Tú no puedes hablar el mismo concepto o esquema de ciudad en 1900 y ahora en el año 2020, ¿no? Si empezamos a hablar desde la República, bueno, el Perú tiene 200 años, Lima ya era una ciudad cuando San Martín declaró la independencia, pero no era una ciudad como es ahora, ¿no? Y sin embargo era urbe. ¿De dónde viene la palabra urbe, no? El urbanismo de construir una serie de relaciones concomitantes, tanto entre las instituciones que gobiernan a las personas, como las personas mismas miran a esas instituciones y se mueven en un espacio determinado, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de la identidad pareciera ser una constante en la poesía urbana. Según el escritor Dionisio Caña, el antagonismo entre lo íntimo, que representa el yo, y lo ajeno, representado por los otros, se agudiza en la ciudad por la aglomeración humana a la que está expuesto diariamente el escritor. En el libro Noches de Adrenalina, la poeta Carmen Ollé establece la metrópolis como un espacio clave en donde es posible encontrar la identidad del sujeto femenino y descubrir un yo urbano. En octubre de 2019, la exposición La vida sin plazos, escritoras en la ciudad de los 90, a cargo de la Casa de la Literatura Peruana, propuso un acercamiento a las escritoras que publicaron en Lima entre 1988 y 1999, y que por medio de la palabra cuestionaron la sociedad y el periodo de violencia que vivió el país por aquellos años. Durante este periodo, importante en nuestra literatura por la contundente presencia de autoras peruanas, se reflexionó sobre el papel de la mujer en la sociedad, así como los valores machistas, clasistas y racistas que la regían. Lima está presente en la obra de las poetas como el espacio en donde el caos acontece. En sus textos, la ciudad fue siempre un campo minado.
Los años posteriores a la crisis no propiciaron una mejor conexión de las escritoras con su ciudad habitada. En algunos textos escritos por autoras de las generaciones del 90 y del 2000 en adelante, se sigue advirtiendo una relación problemática con la urbe. Porque yo creo que la mujer aborda la ciudad con un poco más de temor, ¿no?, que el hombre. Puedo estar generalizando, puedo estar hablando como de, no sé, de un grupo de mujeres, ¿no? Yo no salgo sola, o sea, yo no me voy al centro de Lima sola, de noche, no me meto sola a muchísimos lugares y por tanto no percibo la ciudad de la misma manera porque la percibo acompañada o la percibo desde otro vehículo, ¿no? Resulta evidente que la experiencia de transitar por la ciudad, inclusive en la actualidad, no es la misma para todos los géneros. Con relación a la importancia que adquiere la interacción del habitante con la metrópoli, la urbanista Jane Jacobs sostiene que la confianza en las calles de una ciudad se construye a lo largo del tiempo a través de muchos y pequeños contactos públicos en las aceras. La mayor parte de ellos son ostensiblemente triviales, pero su suma no es en absoluto trivial. Si volvemos al ámbito de la creación, ¿ha variado la conexión de las escritoras con el espacio público? ¿Puede ello advertirse en sus obras? Según las recomendaciones de Erika Aguirre, mediadora de lectura de la Casa de la Literatura Peruana, es importante analizar al detalle la producción y motivación personal de nuestras escritoras. Actualmente es eso, es mapear el espacio, saber exactamente quiénes son las escritoras de estos tiempos, tener en cuenta las referencias que tienen. Si, por ejemplo, no yendo muy lejos, si es que hay una influencia vinculada con las poetas del 80, del 90, y también tener en cuenta bajo qué narrativas, qué temáticas enfrentan o qué temáticas ellas abordan o desean abordar. Entonces, y también tener en cuenta lo que sucede ahora a raíz de la pandemia. Estamos en un contexto en donde nuestras libertades individuales, colectivas también han sido de alguna manera reprimidas, ¿no?, en tanto a un tema de salud. Y cómo eso también repercute en la relación que existe con la ciudad. Si de por sí en los años 80 y los años 90 hemos observado una tensión que se expresa a través de los poemas, a través de la narrativa, a través de los manifiestos que hacen las escritoras de la década del 80 y 90, en un contexto bastante convulsivo también para el país. Entonces, actualmente, ¿cómo es que se vive este presente? ¿Cómo es que la ciudad es catalogada, es representada? ¿Qué miradas tenemos de ciudad? ¿Y qué miradas exclusivamente tienen las escritoras, ¿no?, y qué inquietudes? Entonces, es un poco revisar estas miradas, es poder observar la diversidad que existe en ellas, pero no con un afán de acoplar o de homogenizar las propuestas de escritura de estas poetas, sino mostrar cómo es que van existiendo, cómo es que se están dando estas producciones estéticas, literarias, y cómo esta diversidad a la par va a nutrir y aportar a la literatura peruana. Lo que tenemos entonces es la punta del iceberg, pues la producción actual de las poetas peruanas es vasta y diversa. Cada una aborda la ciudad y el espacio público de una manera muy personal. Aunque existen vasos comunicantes que permiten un diálogo entre sus textos y deja entrever la condición aún limitada de ese derecho a la ciudad que también poseen. Una conclusión personal me lleva a pensar que es esta la razón de la discordia entre las poetas y la ciudad. Sirvan estas reflexiones para incentivar la lectura de sus obras y analizar con nuevos ojos sus propuestas.
Caminar sobre las calles trepada en una gran ave nocturna. Caminar sin dejar de sentir el tajo del temor. Una vez que el tiempo alejó del ruido al ambulante, cuando solo queda una leve brisa detrás de una ventana de autobús que me conducirá, así sobre la lona, al espacio donde la salvación se prueba a diario. Esperaré contra la noche, contra el tiempo que corre, que atrae este peligro solitario y enfermo.